hay codestrucción de la placa neuromotora y en todo caso también un proceso inflamatorio agudo alrededor de la placa neuromotora afectada. Cuando hablamos de la reacción de hipersensibilidad de tipo 3, es la clásica reacción antígeno-anticuerpo, donde se va a activar la cascada de complemento y también va a haber una participación de los polimorfos nucleados neutrófilos en el foco de la reacción. En este caso, vamos a ver que normalmente podemos tener complejos inmunes circulantes sin que se produzca la enfermedad, pero por mecanismos desconocidos se activa el complemento y se va a desarrollar la enfermedad. Tenemos ahí, por ejemplo, los antígenos y los anticuerpos circulando sin que ocurra nada, y de pronto estos antígenos y anticuerpos van a formar complejos inmunes. Tenemos complejos inmunes pequeños, complejos inmunes grandes, y estos complejos antígeno-anticuerpo van a ocasionar la reacción, principalmente los complejos inmunes pequeños, porque los complejos inmunes grandes van a ser eliminados por el sistema fagocítico mononuclear. ¿Qué va a ocurrir? Que se activa el complemento y entonces va a haber una atracción de leucocitos polimorfos nucleados neutrófilos que van a actuar sobre la pared y van a producir una necrosis fibrinoide de la pared vascular. Entonces los complejos inmunes circulantes producen enfermedad en los vasos, sobre todo de los lugares más perfundidos, en el pulmón, en el riñón, en los plexos coroideos, en las membranas basales, en las membranas sinoviales. Y entonces estos complejos inmunes depositados inducen, como ya dijimos, una respuesta inflamatoria. Va a haber la formación del factor C5A del complemento, que como recordamos es quimiotáctico para neutrófilos, y los complejos inmunes se forman por unión de antígenos con anticuerpos de tipo IgG e IgM. Y como dijimos, cuando mayor es el exceso de anticuerpos, más grandes serán los complejos inmunes y van a ser eliminados más rápidamente. Y cuando mayor es el exceso de antígenos, entonces los complejos inmunes serán más pequeños y son los que van a producir a la larga pues la enfermedad. Como dijimos, los complejos inmunes son eliminados por el sistema fagocítico mononuclear mientras más grandes sean. Y son los complejos de menor tamaño los que van a causar pues la enfermedad. Si hay alguna enfermedad en donde haya una disminución funcional de la capacidad fagocitaria del sistema fagocítico mononuclear, también va a aumentar el riesgo de este tipo de reacción. Entonces, el origen de estos antígenos puede ser extrínsecos, a partir de los antígenos ambientales que penetran al organismo, principalmente por la vía aérea, microbianos, sobre todo en aquellas enfermedades microbianas persistentes, intrínsecos, con la formación de autoanticuerpos, con la presencia pues de los autoantígenos. Tenemos aquí una enfermedad local por complejos inmunes, que se denomina el fenómeno de Arbuckle, ¿no? Donde hay un depósito de complejos inmunes. En este caso, esta es la típica reacción para ver si uno es alérgico a un medicamento, ¿no? Va a haber una localización típica en la piel, lo que provoca una reacción local con infiltrado de polimorfos nucleados neutrófilos. Por ejemplo, en el caso de la penicilina, para ver si uno es alérgico o no, se coloca pues una cantidad pequeña de penicilina en una inyección intravenosa y puede ocurrir la reacción si es que se es alérgico a este medicamento o a cualquier otro medicamento. Se activa el complemento y se va a producir entonces una vasculitis aguda. Esto va a estar acompañado de edema local, va a haber hemorragia, formación de trombos, de plaquetas, necrosis y posteriormente una infiltración perivascular de linfocitos y de monocitos. Tenemos ahí en la piel los complejos inmunes, en este caso a través de la microscopía
o inmunofluorescencia, y aquí en la superficie de la piel también en estos casos. Donde vemos se ha desestructurado toda la arquitectura del glomérulo, ¿no? Y a la inmunofluorescencia vemos por la presencia de los complejos inmunes en línea que están alterando la filtración glomerular. Cuando hablamos de la reacción de hipersensibilidad de tipo 4, nos referimos a una reacción mediada directamente por los linfocitos T, donde va a haber liberación de gran cantidad de linfoquinas que van a producir una reacción inflamatoria en donde van a participar principalmente los macrófagos. A menudo esta reacción puede ir precedida por una reacción mediada por anticuerpos. Tenemos por ejemplo aquí el antígeno. En este caso va a ser reconocido por la participación de los linfocitos TCD4 que van a presentar o van a participar también los monocitos y los linfocitos TCD8 y la célula natural killer. ¿Qué se va a producir? Se va a producir una reacción granulomatosa, una inflamación de tipo granulomatosa, o se va a producir un aumento del depósito de fibroblastos, una fibrosis reactiva. Entonces, son ejemplos de reacciones de las inflamaciones granulomatosas, la alergia por contacto, el rechazo a los injertos y las reacciones celulares contra las células neoplásicas. Y existen mecanismos diferentes para que se produzca la lesión. Por ejemplo, en la hipersensibilidad retardada, participan, como dijimos, moléculas de la clase 2 del complejo mediador de histocompatibilidad, que van a ser reconocidos por los linfocitos TCD4, que van a liberar citocinas, factores de complemento, que van a ser esenciales para que se activen linfocitos, monocitos, fibroblastos y otras células de la inflamación. Ejemplos de esta reacción son la tuberculosis, la reacción a la tuberculina, que es para comprobar justamente la presencia de la tuberculosis, la lepra, la reacción de Mitsuda, que sirve para comprobar la presencia de la lepra, la sarcoidosis y la reacción de Klein, que sirve para comprobar la presencia de esta enfermedad. Tenemos ahí entonces inflamación granulomatosa, en este caso una tuberculosis pulmonar, los granulomas en este tipo de reacción. Cuando hablamos de la citotoxicidad mediada por células, en este caso participan los linfocitos TCD8, que van a causar citólisis directa y van a ser reconocidos por las moléculas de la clase 1 de complejo mediador de histocompatibilidad, y esta reacción va a ser amplificada por las células natural killer. Y este tipo de reacción es especialmente presente, va a estar presente en las enfermedades virales, en el trasplante de órganos y en la destrucción de las células neoplásicas. Cuando hablamos de la reacción de hipersensibilidad por contacto, en este caso la reacción morfológica básica es un eczema cutáneo que aparece a las 48 horas de entrar en contacto con el antígeno. En todo caso, esta reacción tiene que ver pues con el antígeno que entra directamente en contacto con la piel. Vamos a encontrar un infiltrado en la dermis de linfocitos y monocitos, va a haber edema en epidermis y puede llegar a formar vesículas y ampollas y destrucción de la piel. El antígeno generalmente es una peno, que decimos, una molécula pequeña, que puede ser el níquel, derivados del caucho, actilatos, sobre todo aquellas personas que trabajan pues en la industria del cemento. Entonces, la dermatitis por contacto que va a ocurrir justamente en estas personas. Ahí vamos a hablar de la neoplasia. Y vamos a revisar lo que es la neoplasia, cuál es el concepto de neoplasia, los tipos de neoplasia, las características de las neoplasias, cuál es la graduación o el concepto de graduación de las neoplasias, y la esteroideaje tumoral. Después veremos la nomenclatura de las neoplasias, la biología de las neoplasias, cuáles son las llamadas enfermedades neoplásicas, cuáles son las lesiones premalignas,
y los mecanismos genéticos de transformación de una célula normal en una célula neoplástica. Entonces, recordamos que en la división celular normal de una célula madre vamos a tener dos células hijas idénticas, ¿no? Y así sucesivamente estas células se van a ir dividiendo y siempre vamos a tener células idénticas. Pero cuando hay alguna alteración en el genoma de la célula, ocurre una transformación y tenemos una célula alterada. Los mecanismos normales del organismo hacen de que esta célula sea eliminada por apoptosis y entonces continúe la división celular normal. Pero, por algún momento, los mecanismos de defensa hacen que no se puede eliminar esta célula alterada. Esta célula va a seguirse dividiendo y cada vez sus células hijas van a ser más alteradas, van a ser más dañinas, ¿no? Entonces, decimos que hay ciertos estímulos que producen cambios en el material genético que originan una alteración permanente del patrón de crecimiento celular, y entonces este crecimiento celular anormal se denomina neoplasia. Entonces, neoplasia significa literalmente crecimiento nuevo, ¿no? Y podemos decir crecimiento nuevo y alterado. Una masa de células neoplásticas va a formar un tumor, y en todo caso podemos decir que podemos confundirlo con el sinónimo de edema, que también es tumor, ¿no? De todas maneras, el término neoplasia describe un estado donde hay una falta de regulación del crecimiento celular, en el que se dice que las células están transformadas, hay una alteración del genoma de la célula. Y en todo caso el término del cáncer se acuñó en Grecia, y en el lenguaje común equivale pues a una neoplasia, ¿no? Porque se pensaba que esta alteración era como un cangrejo que iba con sus tijeras destruyendo los tejidos adyacentes. La oncología se encarga, o la rama de la medicina que estudia la parte clínica de la neoplasia, y la carcinogénesis, como veremos después, estudia cómo es que una célula normal se va a transformar en una célula neoplástica, o sea, cuál es la naturaleza molecular de la conversión de una célula normal en una célula neoplástica. Los estudios de genética molecular han visto pues de que hay una alteración en los genes que controlan el crecimiento celular, y todos los genes que participan en la transformación de una célula normal en una célula neoplástica se denominan oncogenes, que los estudiaremos en la siguiente clase. Entonces tenemos aquí células normales, que pueden ser las células epiteliales de la piel, y entonces si tenemos un estímulo alterado, que puede ser la radiación ultravioleta, actúa sobre una de las células y hace que estas células se transformen y empiecen a dividirse más rápidamente que las células normales. De repente, en esta transformación van a estar alterados los genes que estimulan los factores de crecimiento, los genes que regulan los receptores para factores de crecimiento, o los genes que regulan la transducción, la transcripción, para que se produzca la síntesis de proteínas. Y entonces, esta célula transformada cada vez va a tener células hijas más alteradas, que se van a dividir en forma incontrolada. Entonces vamos a tener células cada vez, como dijimos, más alteradas, que pueden invadir los tejidos adyacentes y también los pueden destruir. Entonces se identifican dos tipos de neoplasia, ¿no? Aquella que tiene los bordes bien definidos y que la tumulación crece solamente de forma local, no invade, hablamos de una neoplasia benigna. O aquella que tiene los bordes mal definidos y que sus células invaden y destruyen los tejidos adyacentes, hablamos de la neoplasia maligna. Tenemos aquí entonces el linfoma, que es la neoplasia benigna más benigna de todas, y no es otra cosa que una proliferación del tejido linfomático. En cambio aquí tenemos el carcinoma epidermoide,
que es donde vemos células diferentes por mi tamaño, que es